Hay personajes en la historia que son muy controversiales y de los que no vemos exactamente lo que realmente pasó. Yo soy un amante de la historia y uno de esos personajes que no puedo ni defender ni aplaudir, pero sí puedo admirar, es Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, según la historia, fue un dictador. Y pues yo digo que sí, porque se mantuvo en el poder muchos años más de los que le tocaban. Pero no puedo dejar de reconocer que este señor, en la época en la que estuvo gobernando, hizo muchísimas cosas por el país que gobernaba. Y la mayoría de estas cosas, mucha gente no estaba de acuerdo, pero estas cosas que él hizo sentaron las bases para el país que somos ahora. Creó toda la red de ferrocarriles, levantó grandes edificios, generó muchas instituciones y sobre todo trajo inversión al país que permitió ahora sí que establecer las bases económicas de un país que floreció y que nos puso en un ambiente y en un contexto internacional. Lo que él entendía y lo que él veía era mejor que lo que el pueblo se imaginaba que él iba a hacer. Él tenía una visión que iba mucho más allá. Y esto incomodó a muchos, pero en un momento en donde un país tenía un descontrol y sobre todo un país que no sabía lo que quería, él hizo las cosas adecuadas. No todas, como le dije, no lo puedo ni alabar ni lo puedo crucificar, pero económicamente hizo lo correcto, políticamente hizo lo correcto, hasta que hubo alguien que tuvo más poder y que cortó una línea de crecimiento y una línea de mucho bienestar que se estaba dando. Cuando nosotros nos ponemos a pensar que la Biblia dice que nosotros tenemos las autoridades que merecemos, esto está escrito en Romanos 13, es cuando decimos, bueno, ¿y qué pasa con las personas que viven sin autoridad? Amados, muy buenos días. Fíjese qué interesante es esto. México vivió bajo un dictador y luego buscamos o pensamos en la palabra dictador y pensamos en una tiranía. Sin embargo, tenemos que reconocer que hay algunos gobiernos que han hecho cosas muy buenas. En mi opinión, el porfiriato fue una época muy buena. Y lo comparo con otros países como Haití. Haití fue un país igual colonizado, que comparte una isla con República Dominicana. Y Haití hizo lo que muchos pensarían el día de hoy, que era lo correcto. Se liberaron de los españoles y establecieron una democracia gobernada por personas de entre ellos. Y desde que Haití fue independiente de quien nos colonizó, que entiendo que fueron los franceses, ha sido un país que nunca ha podido salir adelante. Y ha sido un país que siempre está en la pobreza porque le falta un gobierno que tenga una visión. La Biblia dice en Lucas 6:46, ¿por qué me siguen llamando Señor si no hacen lo que digo? Esta semana hablando de un tema interesante. Nosotros hemos hecho de Dios nuestro Salvador, pero no hemos hecho de Dios nuestro Señor. No estamos dispuestos a aceptar su gobierno y no estamos dispuestos a vivir bajo esa cobertura y sobre todo no estamos dispuestos a entender que Él tiene una visión mucho más allá de lo que nosotros podríamos imaginar y que en un principio, por mientras no sabemos y sobre todo, fíjese qué interesante, no entendemos qué es lo que queremos para toda nuestra vida en la tierra y para la eternidad, necesitamos alguien que lo haga por nosotros y que establezca aquello que es correcto, aquello que es mejor y aquello que es duradero. Y en el momento que nosotros crezcamos emocional, intelectual y sobre todo espiritualmente, amados, entonces caminaremos junto con aquel que nos gobierna y compartiremos todo esto que Él ha planeado y entonces entenderemos y diremos, wow, sí es cierto, tenía
razón y empezaremos a pensar como Dios. Amados, muchas veces estamos pensando en entregarle nuestra vida a Dios, pero o nuestras situaciones y decimos, lo dejo en manos de Dios. Y entonces lo único que hacemos es, le decimos a Dios, yo me desconecto, me quito la responsabilidad y espero que tú hagas, pero espero que tú hagas lo que yo quiero y lo que yo espero. Pero cuando alguien más nos gobierna, como en el caso del porfiriato, alguien eligió a Porfirio Díaz y le dieron la oportunidad de que él hiciera lo que él sabía que era mejor. Y en ese sentido, a lo mejor los modos no fueron los correctos, pero en ese sentido, él hizo lo correcto durante 30 años y llevó al país a una dimensión que jamás se hubiera podido imaginar. Amados, exactamente lo mismo es lo que nosotros tenemos que hacer con Dios. Es darle la oportunidad de que Él haga. Y cuando nosotros literalmente le entregamos nuestra vida, es para que Él haga, para que Él dicte y para que Él se enseñoree de nosotros. En lo que maduramos, en lo que aprendemos, en lo que nos llenamos de su voz y en lo que le permitimos que nos lleve a un crecimiento tal que podamos caminar junto con Él. Piense esto. Uno de mis personajes favoritos de la Biblia, Enoc, dice la Biblia que Enoc caminó con Él. Y caminó con Él en la misma dirección, con el mismo propósito, a la misma velocidad, al mismo ritmo, a tal grado que fue arrebatado y que le fue evitada la muerte física. Quiere decir, Él se dejó gobernar, le entregó su vida y aprendió a entender que en Dios, con Dios y por Dios tenía un mejor propósito, un mejor alcance. Y cuando aprendió a adoptarlo y a recibir esa autoridad, hasta la muerte le fue evitada. Amados, yo creo que esto es algo digno de meditarse y tenemos que dejar de ser esas personas que necesitan un constante ser rescatados por Dios para convertirnos en alguien gobernados por Dios y que verdaderamente podamos vivir bajo la cobertura de ese poder, de esa autoridad y de ese bienestar. Se lo voy a dejar de tarea y nos vemos el día de mañana. Que Dios lo bendiga.